Hola, ¿cómo están? Yo soy Juliana. Y yo soy Juan Pablo. Y el día de hoy les damos la bienvenida a su podcast Que la luz brille. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de cosas muy interesantes como bebés. Como señores ancianos sabiondos reuniéndose a definir cosas. Herejes, El señales, Edén, promesas. profecías e intercesión, sacerdotes, Muerte. muchas cosas, muchísimas cosas. Y es un tema que nos apasiona muchísimo porque pensamos que es verdaderamente la base del cristianismo, de cualquier creencia, y es la encarnación. Sin encarnación, creo que cualquier otra Sí. cosa que digamos en este o cualquier otro podcast no tiene sentido. Completamente. Sin la encarnación, como que nada tiene sentido. Sí, Entonces, si este fundamento no está, prácticamente no hay nada en las creencias. Entonces, ujú. sí. Entonces, esperamos que les guste muchísimo este episodio y quédense escuchando. Estos días hemos estado meditando mucho con Juli y nos ha causado mucha curiosidad el tema de los registros históricos sobre personajes, sobre el fundamento de algunas religiones, y nos hemos dado cuenta, y es común escuchar, que hay varios registros históricos que están muy alejados del momento donde se supone que vivió el personaje. Y averiguando un poco sobre los registros de Jesús, encontramos un dato muy interesante. Sí, y es que hay 4 biografías a profundidad del emperador Tiberio, que es pues uno de los muchos emperadores de Roma, que pues se conoce como seguro que vivió. Hay 4 biografías a profundidad y nadie pues duda de que Tiberio y muchas otras como figuras históricas vivieron. Sin embargo, de Jesús tenemos no solo los 4 evangelios que fueron escritos al tiempo de su vida, Sí, muy 3 de cercanos. ellos, mientras Juan fue un poquito después. Pero también tenemos otros 4 registros oculares que son tanto de judíos como de romanos, que son de Tácito, Josefo, Luciano y Mara. Y esto pues nos da como una prueba de que no es solamente como la Biblia, que mucha gente es como, ay, eso es un libro de fantasías, sino como hay registros históricos, y la mayoría, si no todos los historiadores, cuentan a los 4 evangelios como registros históricos, porque verdaderamente esos son. Y ese era el propósito de los evangelios, como dar cuenta de la persona de Cristo acá en la tierra. Y no solo están esos, sino también hay registros como oculares de tanto judíos como de romanos, de que hubo una persona llamada Cristo, que fue crucificada, que fue todo lo que sabemos de Jesús. Sí, y ya viéndolo como un poco en la historia de la Biblia, vemos que Jesús no aparece simplemente cuando llegan los evangelios. Es como Dios se le ocurrió decir como, bueno, voy a hacerme bebé hoy, listo, pum, entra la historia. Sino desde el puro inicio vemos que aparece la figura de una promesa en ese momento, que después se va haciendo clara y real, y pues hoy en día sabemos que era de Jesús. Pero desde el puro inicio, donde justo empieza todo lo malo, la caída en el jardín del Edén, vemos que ahí ya está apuntando hacia que iba a venir Jesús y que iba a haber como, sí, una promesa y un mediador. Entonces esto lo encontramos en Génesis 3:15. Entonces, Este también es conocido como el protoevangelio porque pues es proto de como primero, como es la primera vez que se menciona o que el se hace cuenta evangelio de Jesús. Y Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tú y tu simiente, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Entonces, pues está hablando, ¿no? Van a ser un niño, van a ser una simiente que va a derrotar a la serpiente, que va a derrotar pues al mal, al mundo. No solamente como lo que esperaban quizás los judíos, que era derrotar al Imperio Romano, no tanto solamente cosas de acá de la tierra, sino el mal, el pecado mismo. Sí, y un pequeño resumen de lo que sucedió en el Edén es: Dios crea a Adán y Eva perfectamente en un estado, sí, perfecto. Simplemente les da una condición, ellos la incumplen, y la consecuencia de esa condición, de incumplirla, era separación y muerte. Pero en el momento en que, digamos, que se da el juicio de separación, también entra esta promesa, que fue el pasaje que acabamos de leer. Entonces vemos cómo Dios
sí desde el inicio tenía la intención y sabía que iba a haber una respuesta a todo el pecado, a todo, digamos que lo que está mal. Entonces, ese momento inicial, como justo la caída, justo entra la promesa de inmediato. Entonces, digamos que el anuncio de Jesús estaba desde siempre. Sin embargo, cabe aclarar que Jesús, y vamos a verlo más adelante, al ser Dios existe desde siempre, es decir, no es un ser creado, sino ha existido desde siempre porque es Dios. Entonces, sí. Y vemos acá este punto inicial y luego vemos cómo se va desarrollando toda la historia, inicialmente pues con Abraham, luego el pueblo de Israel, y en muchos momentos, por no decir todos, está apuntando a Jesús, a que iba a venir. Me causa mucha curiosidad. Aquel día íbamos caminando por ahí y escuchamos a dos chicas hablar como de la Biblia y una le decía a la otra es que a mí el Antiguo Testamento no me gusta. Dice, porque no, mira esto, como hay muchas cosas raras y temas como que no, como un poquito diferentes, pero el Nuevo Testamento es chévere, como hay esperanza, se ve como más real, pero lo que vemos es como todo hace parte de algo completo y en el Antiguo Testamento está apuntando muchas veces y en muchos momentos a Jesús. Ajá. Como lo vemos desde Abraham e Isaac, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo y al final no lo hace por orden de Dios, o sea, le dice como no lo hagas, porque Dios Padre era el que tenía que sacrificar a su hijo por el perdón de nuestros pecados. Está en Esther, Esther, que era una reina judía que intercedió por su pueblo ante el trono del rey, ante la habitación del rey, intercedió por su pueblo para que pues no castigara al pueblo judío. Sí, no recibieran el castigo, sí. Por ejemplo, y uno de los más grandes y creo que de mis favoritos personalmente, en la Pascua, cuando está el pueblo de Israel y les dicen como hoy vamos a salir de Egipto, entonces tienen que matar un cordero, bueno, comerlo y con esa sangre untar la puerta que... Entonces el ángel de la muerte cuando pasaba, las puertas marcadas con sangre no iba a entrar a ejercer juicio sobre esas familias. Y esa imagen apunta directamente a que iba a venir uno que iba a hacer el sacrificio, que iba a generar que el espíritu de muerte no entrara en los que estaban marcados con esa sangre. Y en general podríamos hacer todo un capítulo y yo creo que va a tocar de todas las veces en las que Jesús sale en el Antiguo Testamento, porque está por todo lado, es imposible no verlo. Si quieren profundizar más, Isaías 53 es como el quinto evangelio básicamente, es ahí donde está más que todo Jesús. Job en un momento dice, ojalá pudiera tener un intercesor frente a Dios, muchísimas veces, pero creo que pues ya hablando más como en sí, en el punto en el que Jesús pues llega, los evangelios, la encarnación, la natividad, cuando se le apareció un ángel a María. Y creo que el versículo que nos gusta para este capítulo, como para tenerlo como base, es Juan 1:14, que es: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces este versículo es lo que según yo es como de los más importantes de la Biblia, porque está diciendo el logos, que era como este término para los griegos como de el orden del universo, lo que sostiene al mundo. La esencia del universo. Y Pablo está diciendo, Juan está diciendo lo que le da orden al universo, lo que sostiene al mundo entero se hizo carne. O sea, es un Dios increíblemente grande, increíblemente, que hizo el mundo, que hizo el universo, que hizo todo, y se hizo hombre, se hizo humano, específicamente se hizo un bebé. Se hizo un bebé naciendo en un pesebre. Es como se hizo la cosa más vulnerable del mundo, que es un bebé de brazos, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Eso es como el misterio de la encarnación. Completamente. Y además es pensar que es el Dios creador del universo, es decir, el que sostiene todo, como Logos, se hizo un bebé, y no solo se hizo un bebé como, podríamos decir, vino a un palacio con lujos, con oro, bueno, sí recibe oro, pero no el palacio así en la forma súper, el rey de reyes, sino se hizo un bebé muy humilde, en un pesebre lleno de animales, en hambre, en humildad. Entonces es una historia que es muy como loca, es decir, es muy contradictorio pensar que el Dios creador se humilla, y no solo se humilla, de por sí haciéndose hombre ya era una humillación, y lo vamos a leer en Filipenses, sino se humilla siendo un bebé muy, muy humilde. Entonces muestra como esa intención de Dios
el amor verdadero, dejándolo todo por una misión que era pues salvarnos. Y la imagen y el momento de cuando se hace hombre Dios, me encanta cómo lo pone en Lucas, cuando dice que los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque es como el momento, el clímax Se une el cielo y la casi tierra. que de toda la Biblia, es como el punto donde es todo lo que esperábamos, donde todos los dolores apuntan, es el momento en el que está llegando la salvación y se está haciendo hombre Dios. Y obviamente Dios ha estado trabajando igual en todo momento y lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo, pero ese momento era como el momento del ya es el momento de que pase esto. Creo que es importante lo que decía Juan Pablo de un siervo humilde. Y con Jesús siempre se ha como asociado la imagen del siervo sufriente, porque creo que el sufrimiento es una parte, es Cristo básicamente, como que hay una... En la antigua Grecia los dioses eran como, estaban allá arriba y no solo no sufrían nunca, sino que hacían a la creación sufrir voluntariamente. O sea, como que si uno lee como las Metamorfosis de Ovidio, como la Ilíada, como todas estas cosas en las que se muestra como la mitología griega, siempre es como los dioses, la verdad, le arruinan la vida a la gente, como porque sí, por su diversión, por Están entretenimiento. castigo, sí. Como Zeus siempre está haciendo cosas horribles con las mujeres de la tierra, como haciendo lo que se les da la gana, por como razones envidiosas y propias. Y como siempre se da esta creencia, como la divinidad está allá arriba y no se toca y no sufre. Y la humanidad sí sufre porque pues somos pecadores. Acá es como todo lo opuesto, porque es como la humanidad sufre porque somos pecadores, pero Dios vino a sufrir, siendo Dios, siendo inocente, vino a sufrir. Entonces esto es quizás como lo más impactante para mí, como que desde que los pastores, cuando estaban como en camino y se les anuncia, y los Reyes Magos le traen a Jesús lo que conocemos popularmente, ¿no? El incienso, la mirra y el oro. Y es importante como cada una de estas partes: oro porque es rey, incienso porque pues era lo que se hacía con los sacrificios en el Antiguo Testamento, como el incienso que se le daba a Dios, y la mirra, porque la mirra era con lo que enterraban a los muertos, los judíos. Entonces está profetizando, por así decirlo, que ese bebé iba a morir, que era un bebé que nació para morir. Ese era, por así decirlo, su propósito. Y también en Marcos, en el Evangelio de Marcos, nos narra como Marcos 15:23, cuando Jesús está en camino a la cruz, le ofrecen mirra con vino, que era como en ese tiempo un tipo de anestesia. Entonces le están diciendo como, mira, obviamente te está doliendo muchísimo esto, el flagelo de la cruz, como le ofrecen la mirra con el vino mezclado para que pues no le doliera tanto. Y Jesús niega ese analgésico, lo niega y dice: yo voy a sufrir hasta el fin, o sea, la peor de las muertes, sin ningún tipo de anestesia, sin ningún tipo de ayuda, como va a sufrir porque es un siervo sufriente, como toda la historia de Cristo es que Él vino a sufrir por nuestros pecados. Y es como, es increíble ese concepto, porque nunca vamos a encontrar algo así en otras creencias, como siempre es un Dios que está allá arriba, que no se mete en los asuntos de las personas, y las personas como acá sufriendo. Nunca se da como esta mezcla entre el cielo y la tierra, un Dios que sufre, que es Cristo, un Dios que sufre por su pueblo inmerecidamente, porque Él no merecía sufrir, pero lo hace voluntariamente y con todo el amor que hay en Él. Total. Y me encanta cómo lo pone Filipenses 2, del 6 al 8. Dice: el cual, hablando de Cristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es muy bonito, creo que lo pone de una manera muy poética aquí Filipenses. Y digamos, vemos acá cómo pues Cristo viene, muere, resucita, y no se termina, digamos, que ahí la historia. Es decir, venimos contándoles que desde el inicio, digamos, que del relato bíblico de la creación está esta promesa de Cristo, pero esto hacia adelante siguió. Y la historia de la iglesia es muy, muy chévere y muy apasionante, pero hay dos puntos como principales donde este tema en específico digamos que fue un tema de discusión. Y el primero fue en el año
325 en el concilio de Nicea. Y este concilio surgió porque había una controversia llamada la controversia arriana, donde decía que, hablaba sobre la relación entre Jesús y Dios el Padre. Y lo que se definió en este concilio fue... ¿Quieres decirlo? Fue que este concilio como que nos dio a la iglesia en general como las bases de Jesús no fue engendrado. Jesús no fue creado como por el Padre, como lo que decía Juan Pablo al inicio. No fue como, ay, ¿qué hacemos? Pecaron. Como, nació Jesús y lo crea, sino siempre ha estado, porque es pues Dios, Jesús es Dios. Entonces lo importante en la historia de la iglesia, y por eso era tan importante esta controversia, era como ver que Cristo, como el Cristo que Juan 1.14 dice como que habitó entre nosotros como persona, y también es Dios, es 100% Dios y 100% humano. Sí, y aquí creo que vale mucho la pena ahondar en este punto de por qué era necesario que fuera Dios y que fuera hombre, porque podríamos decir simplemente, pues ya, o sea, Dios lo creó, Él pagó todo, recibimos estos beneficios, chévere. Pero ¿cuál es la implicación y por qué es necesario que fuera Dios Jesús? Y hay muchos puntos, pero entre esos los principales diría que son dos. Por una parte era necesario que fuera Dios porque Dios era el implicado en, digamos que el pacto y la promesa y digamos que el contrato. Habían dos partes, que éramos los hombres y Dios. Y Dios era el que iba a sufrir las consecuencias de que se rompiera este contrato. Entonces, sí, era necesario, y era necesario porque tenía que ser Dios para que soportara todo el castigo de los que iba a salvar, porque un simple hombre o una criatura no hubiera podido soportar todo el castigo que tenía que soportar para la salvación. Hay muchísimas más implicaciones, pero esa es como una parte que sea Dios. Y la segunda de que sea hombre es porque un hombre tenía que pagar por hombres. No podíamos poner como un cordero, y aunque así funciona el sistema sacrificial, era algo muy temporal, pero era necesario que fuera un hombre para que pudiera ganar, digamos que la salvación para hombres. Y luego vemos más adelante, lo vamos a leer en Hebreos, y es como Dios se hizo hombre y Él no se entiende, es decir, Él habitó una vida normal, una vida cotidiana, entonces entiende en gran parte cómo es ser un hombre. Humano. Entonces era muy importante, porque si decía, digamos, el arrianismo decía que al ser una criatura, de entrada estamos afectando uno de los atributos de Dios más importantes, es que Dios es justo, porque si Dios crea algo para que reciba, digamos que las consecuencias de un pacto donde no estaba esta parte creada, pues Dios es injusto. Y como decíamos al principio, todo se derrumba, no hay cristianismo, apaguemos todo, no sirve de nada. Entonces era muy importante, y creo que en esa época estaba, digamos que tomando fuerza esa posición, y por eso fue necesario que se reunieran como los sabios, los que conocían la Biblia, y definieran como no, esto es como lo que dice la Biblia y es necesario que Jesús fuera Dios. Entonces ese es un momento importante de la iglesia. Y el segundo se dio en el año 451 después de Cristo, y fue el concilio de Calcedonia, donde aquí se definió cómo funcionan la relación de las dos naturalezas de Jesús, que es divina y humana. Entonces, ¿quieres? Sí, pues eso nos dejó que Cristo tiene dos naturalezas, 100% Dios y 100% humano. Y esto pues es muy importante lo que les decimos, porque como que todo se derrumba si le quitamos cualquiera de las dos partes. Entonces están los arrianos por una parte que dicen Él fue una criatura creada, o sea, como no es divina, no es eterna, no ha estado siempre. Esa es una posición, como quitarle la divinidad. Pero también está la otra posición, que eran pues unos herejes conocidos como los gnósticos o el gnosticismo, que creían que pues Cristo no se encarnó, sino que lo que veían acá, como dice Juan, lo que habitó entre nosotros era una sombra. Un espíritu. Era un espíritu, sí. O sea, como no era carne y hueso como nosotros lo somos. Y esto es, o sea, quitarle cualquiera de las dos partes nos quita a Cristo mismo. Porque si lo vemos como solo una persona, y esto es algo muy común como en las personas que quizás no son cristianas, que ven a Jesús como un gran maestro, como moral,
nos enseñó a ayudar a los Un necesitados, profeta. a poner la otra mejilla, como profetizar. O sea, como es un humano chévere, un profeta, un profesor Un moral. líder. Eso es por un lado como verlo como arriano, como una criatura creada. Pero también de la parte gnóstica es verlo como divino y él no se iba a ensuciar acá, él no iba a meterse acá a la humanidad porque era Dios, porque se va a meter acá. O sea, como todo este sistema de como intentar alcanzar la divinidad, pero la divinidad se hizo humana, la divinidad bajó. Digo, la divinidad bajó y se hizo hombre. Entonces, como también ver a Dios como un Dios distante, como un Dios que está allá lejos y que... Inalcanzable. Como el quitar a Cristo de la ecuación es como mucha gente que es como yo creo en Dios, pero no tanto en el cristianismo. Entonces como es un Dios, es algo divino, es algo por ahí que está allá arriba, pero ni idea. Sí. Como no, el cristianismo te dice, esa fuerza que hizo el universo entero, esa persona que hizo el universo entero, que lo creó, también se hizo hombre y también padeció nuestros dolores y lloró y estuvo acá y padeció hambre y padeció como humillación, como se hizo hombre. Eso es completamente importante porque si le quitamos cualquiera de las dos partes, ya no es Cristo Salvador. Es un Cristo que no sea 100% Dios y 100% humano, no es el Cristo de la cruz y no es el Cristo que la iglesia ha creído por 2000 años y tampoco es un Cristo que salva. No te puede salvar y no te puede escuchar si le quitas cualquiera de las dos partes. No puede expiar tus pecados si no es humano y no puede darte el perdón de tus pecados si no es Dios. Si no es Dios, si no es suficiente. Sí, y aterrizando un poco, digamos que todo esto, la historia, la Biblia, toda esta verdad que vemos y creemos que es verdad, ¿cómo implica, más bien, cómo esto afecta a mi vida real? Entonces, ahí para conectar, hay una parte muy chévere y creo que es otra de mis partes favoritas, y es cuando sucede el pacto con Abraham. Que vemos que es como el primer momento donde se ven como un pacto claramente, aunque hay más. Pero vemos que Dios y Abraham eran las dos partes del pacto. Entonces Dios le promete tierra, familia, y en ese momento la manera en la que celebraban o firmaban los pactos o contratos, ellos tomaban unos animales y los despedazaban, es decir, los mataban y los ponían, digamos que en el suelo. Y ambas partes del contrato o del pacto pasaban encima y caminaban encima de estas partes, y lo que significaba era que si alguna de las dos partes incumplía su parte, su compromiso, le iba a pasar lo que le pasó a los animales. Y entonces lo más bonito y lo más interesante de esta imagen es que cuando es el pacto con Abraham, el único que pasó fue Dios. Pasa en forma de, creo que es columna de fuego, y esto lo que nos apunta es: el pacto es entre dos partes y nosotros incumplimos la parte, pero el que asume las consecuencias es Dios. Y por eso vemos que es necesario y es importante, fundamental, que Dios mismo sea el que recibe el castigo y paga. Por eso decimos que Dios se hizo hombre, que Dios se encarnó. Entonces, eso nos apunta en nuestras vidas a: mi deuda la pagó Dios y Él fue el que tomó las consecuencias de haberlo incumplido. Y bueno, acá es donde llegamos a donde les dije en Hebreos 4, 15, 16, vemos de una manera muy concreta y bonita las implicaciones de que Él se haya hecho hombre. ¿Quieres leerlo, Juli? Sí, Hebreos 4, 15, perdón. 15 y 16, ajá. Hebreos 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, esta parte a mí me parece de las más bellas de la Biblia, porque creo que esta es precisamente lo que diferencia el cristianismo de cualquier otra creencia, cualquier otra religión, como que no esté basada en Cristo Dios, en Cristo siendo Dios, y es: no tenemos a un Dios que esté allá arriba y que jamás haya experimentado la humanidad, que jamás haya experimentado el dolor, la tristeza, el sufrimiento, la tentación misma. No tenemos eso. Tenemos a un sacerdote, a un sumo sacerdote que se compadece, que es cercano. Que se compadece. O sea, como no hubiera venido acá la humanidad si no se hubiera compadecido de nuestra imposibilidad de nuestra incompetencia de llegar a Él, de nuestros pecados y de nuestras faltas. Como Cristo se compadece, eso no está en ninguna otra creencia. Ninguna otra creencia te va a poner un Dios hecho hombre, como no un semidios, como digamos en
Grecia, que era como los semidioses, los hijos, entonces era como 50 y 50. Acá es como Dios es hecho hombre. la divinidad entera hecha hombre, y como todo lo que hacía Jesús en la cotidianidad, como cuando era niño, como que se les perdió a María y a José, como cenaba con prostitutas, tenía hambre, como que comía con sus amigos, lloró, como dormía. El versículo más corto de la Biblia, Juan 11:35. Sí, Jesús lloró. Y este pasaje de Hebreos, digamos que tiene dos partes y es lo más bonito, es Dios se compadece y nos entiende. Por lo tanto, es gracias a eso podemos acercarnos al trono de gracia. Y yo creo que como cristianos, y esto sí, para los cristianos, a veces se siente como, no, Dios no me quiere, o me siento alejado de Él, o no puedo ir a Él porque Él pequé, porque cometí un error o hice algo malo. Pero lo que vemos acá es la razón por la que podemos acercarnos a Dios es porque Él se hizo hombre, porque Él nos entiende y porque Él ganó la salvación. Entonces, como es Él el que ganó eso, podemos acercarnos confiadamente, dice de hecho el versículo. Entonces, sí es muy bonito ver cómo es un Dios cercano, que se hizo cercano, se hizo como nosotros, y hoy podemos fácilmente llegar a Él. Entonces, sí, y otra implicación es pensar como si Dios mismo, el creador, se hizo hombre y vivió una vida cotidiana, porque a veces creemos o esperamos o pensamos que tenemos que vivir una vida como fuera de lo normal, irnos a un monte y estar 40 días sin comer para alcanzar a Dios. Es decir, Él no nos está llamando a eso, sino a vivir una vida cotidiana y a través de esa vida cotidiana glorificar a Dios. Entonces, si no eres cristiano y estás escuchándonos, la invitación es a pensar primero en qué Dios crees, y si no crees en un Dios, te preguntaríamos, ¿en qué Dios no crees? Defínelo. Y si es diferente hasta la Biblia, es como, pues nosotros tampoco creemos en ese Dios. No, entonces tranquilo, estamos igual. Pero lo que vemos de este Dios del que narra la Biblia es, se hizo hombre y se hizo como nosotros. Así que Dios te entiende y se acercó y ganó la salvación, y puedes acercarte a Él confiadamente. Y para los cristianos, ahí se conecta también, es si te sientes que no puedes ir tan fácil a Dios o alejado, como es que estoy en crisis y Dios estamos peleados. No están peleados, porque puedes ir confiadamente y Él entiende lo que es vivir una vida normal, entiende lo que es tener hambre. A mí eso me impresiona mucho. Sí, o sea, todos los padecimientos de Cristo como en la tierra, o sea, yo digo, porque, o sea, como la historia de Lázaro, que es cuando está el versículo de que llora, es como, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué le afecta? Porque si es Dios, es el Dios eterno, es el Dios creado. Sí. Como nosotros podemos estar acá, como las otras creencias, como que ven a Dios, ¿no? Como está allá y nosotros acá con nuestro desorden, como de mundo que tenemos, de pecado, de odio, de guerras, como porque le importa. Pero Jesús mismo vino y se hizo hombre para redimir este mundo, para acercarnos a Él. O sea, Él, como lo que decía Juan Pablo, como, ay, Dios ya no me quiere. Como eso ya no es para nosotros para decidir, como Él ya hizo todo para que nos acerquemos a Él. Como tan grande su misericordia, tan grande su amor para con pecadores, que podemos acercarnos a Él tan fácil como una oración, y como acercarnos a Él como, sí, en oración, porque Él ya hizo todo, Él ya rompió el velo, Él ya se hizo hombre, como no hay nada más. Hay una canción que ahorita estamos cantando en la iglesia, que es no yo, sino Cristo. No soy yo, sino Cristo en mí. Y dice, como ya no le queda nada más al cielo para dar, como ya dio a su Hijo único, ya Cristo se encarnó, ahora tenemos como el regocijo de podernos acercar a Él con la facilidad que nos promete Hebreos 4. Sí, y también a veces o me pasa, que el argumento en la mente de uno es como, es que Dios no me ama, o Dios no le importa lo que estamos pasando. Y por eso toda la Biblia y todo el cristianismo apunta a Cristo, porque Cristo es la muestra de que a Dios le importa tanto que Él mismo fue el que se encargó del asunto, que a Dios sí le importa el pecado, que a Dios sí le duele todo el mundo, tanto que Él mismo vino a arreglar el problema. Y creo que eso apunta mucho a la esperanza que tenemos, a que un día va a volver y va por fin a hacer las cosas como son. Entonces, sí, vemos como el mundo caído, lo difícil de la vida, pero no siempre va a ser así, y eso nos llena de ánimo, y que algún día podemos estar plenamente con Él, y mientras tanto, pues Él está en nosotros con el Espíritu Santo, como lo prometió, y lo podemos ver. Entonces, sí, esto es
episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Esperamos haya sido de ánimo, así como para nosotros ha sido de gran ánimo y de gran emoción meditar en estos temas. Muchas gracias por escuchar. Los invitamos a que mediten a lo largo de la semana, mediten en el sentido de que piensen y como recuerden en cómo los afecta la encarnación. Y los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, @quelaluzbrille, en YouTube, si están viendo esto desde YouTube, Que la Luz Brille Podcast, en Spotify el mismo nombre. Y recuerden que pues con cada capítulo sale un newsletter que es un tipo de artículo, por así decirlo, escrito por nosotros. Con información complementaria, con puentes. Puentes, sí. Artículos, canciones, cosas que nos parecen interesantes relacionadas al tema. Ajá. Y ya, muchísimas gracias por escuchar. Esperamos que pues les haya gustado. Cualquier comentario, queja, duda, nos pueden dejar acá en los comentarios en Spotify o en nuestras redes. Sí, muchísimas gracias por escuchar. Que estén bien.